Bueno, buenas tardes a todas, todos, todoas. Bienvenidas al seminario permanente del claustro académico del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos, que me toca coordinar a mí en el marco de la estancia postdoctoral de CONACYT y que se ha diseñado en colaboración, por supuesto, con mi asesor, el doctor Mario Alfredo Hernández. Voy a recordar un poquito la dinámica para quienes no nos han podido acompañar en otras sesiones. Em, si recuerdan, el seminario original consistía, bueno, no original, sino el primero que me tocó coordinar, consistía básicamente en que alguna de nosotros exponía un texto, daba una ponencia sobre algún tema de derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, y después teníamos un espacio de discusión, retroalimentación. Y para este seminario, Mario y yo discutimos y pensamos una dinámica distinta que consiste básicamente en que para cada sesión tenemos una anfitriona o anfitrión más que ponente, y esa anfitriona o anfitrión lo que va a hacer es presentarnos brevemente un tema previamente acordado que tiene que ver con DESCA, y nuestra anfitriona o anfitrión después hace dos preguntas o nos recuerda dos preguntas que ya nos mandó previamente para discutir el tema que nos toca. Em, lo que hemos hecho ha sido dividir, o sea, cada sesión le toca un espectro de DESCA. Empezamos con derechos económicos, en el cual me tocó ser coordinador y anfitrión, y discutimos ahí salario mínimo, derecho al trabajo y renta básica. La segunda sesión que estuvo a cargo de la doctora María José Morales, fue Derecho a la Vivienda y Gentrificación, y fue una sesión dedicada a derechos sociales. Y la de hoy es una sesión dedicada a derechos ambientales. Nuestra anfitriona es la doctora Ana Laura Medina Conde, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación y que esté con nosotras el día de hoy. Y ese es el tema general, derechos ambientales, y la problemática particular que nos va a compartir el día de hoy Ana Laura es el acceso equitativo y sustentable al agua. Ya compartimos las preguntas detonadoras con las que quiere trabajar Ana Laura el día de hoy, en varios de los canales de comunicación. De todas maneras, si no las tienen, en un momento más Ana Laura nos las va a compartir. Y la dinámica es más o menos así. Eh, o más bien así como les voy a decir. Expone Ana Laura, y después de que ella nos exponga y nos reitere las preguntas, cada una de las personas que estamos presentes tendremos un tiempo determinado para intentar darle respuesta o reflexionar sobre las preguntas que nos hace Ana Laura. El tiempo lo de participación de cada una de nosotras se va a repartir en razón del número de participantes. Hasta donde había contado, ahora éramos 7. Tal vez se una alguien más mientras Ana Laura expone, y bueno, eso cambiaría un poquito la distribución del tiempo, pero bueno, entonces, pues eso, básicamente es así. Sin más, presento ya como con más formalidad, a la doctora Ana Laura, y le doy la palabra. Ana Laura Medina Conde hizo su postdoctorado con ACIT en Derecho de la Empresa en la Universidad de Zaragoza, España, su doctorado en Derecho en Argumentación Jurídica con mención honorífica, y maestría en Derecho Fiscal en el Centro de Estudios Jurídico-Políticos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, tiene perfil PRODEP, fue directora de investigación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ejecutor fiscal del IMSS, catedrática de posgrado en Argumentación Jurídica, Derechos Humanos y Derecho Fiscal, en la UNAM, en la Universidad de las Américas Puebla, el Tecnológico de Monterrey. Fue investigadora en la Universidad La Salle de México y actualmente es docente investigadora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en España, Inglaterra, Portugal, Colombia, Cuba, y es secretaria general de la Academia de Ciencias Administrativas AC. Ha publicado libros, capítulos de libros, artículos con índices internacionales y ha sido citada, además, en iniciativas de ley. Bueno, anfitriona espectacular. Entonces, bueno, Ana Laura, te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del acceso equitativo y sustentable al agua. Es muy breve porque la idea es la participación de las personas que se encuentran presentes. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Traigo un pequeño material solamente para que revisemos algunos datos que serían los importantes en el estudio del agua. Y bueno, pues primero voy a hablar un poco de la naturaleza de los derechos sociales. Inicio con los derechos como tal en la Constitución de 1917, desde ese punto de vista, para pasar después a los DESCA. Y bueno, la naturaleza de los derechos sociales, recordando que México fue uno de los primeros, por no decir el primer país, en hablar y establecer los derechos sociales en la Constitución de 1917, aunque ya había algunos derechos específicos en la anterior Constitución, y una de las características era que se hablaba de derechos programáticos, es decir, que estaban condicionados a una expresión volitiva estatal para su puesta en práctica, es decir, parecía un poco en esta idea teleológica de cuál era la intención del legislador al establecer derechos sociales específicos, porque al parecer tan generales, entonces, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, el derecho al trabajo digno, ¿no? Es decir, parecían tan generales que su puesta en práctica parecía complicada. Después viene la reforma constitucional de 2011. En esa reforma constitucional, entonces ya se indica que el Estado está obligado a proteger, a garantizar, a respetar los derechos humanos y además establece obligaciones específicas, ¿no? Obligaciones que tiene que cumplir en el Estado respecto a estos derechos humanos. El principio de progresividad del que después ya se habla, que habla tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue que los estados parecía que tenían esa obligación de establecer, incluso utiliza un poco el término, hasta el máximo de sus ingresos posibles para realizar o para proteger estos derechos humanos, pero después la Suprema Corte de Justicia y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos decía que los estados deben demostrar no solo esa falta, sino que habían realizado todo esfuerzo para utilizar los recursos disponibles para garantizarlos. Es decir, que ya no sé, dentro del presupuesto de egresos se tendría que indicar cuáles fueron las acciones específicas para hacer posibles estos derechos. Y entonces cuando se tuviera que ponderar obras públicas o se tuviera que ponderar alguna política pública, tendría que demostrarse primero que se priorizaron o que se priorizó el cumplimiento de los derechos humanos. Las preguntas un poco que voy a decir al final, pero que también se plantean ¿es posible hablar o establecer, como lo dice la Suprema Corte de Justicia, que el Estado garantiza condiciones mínimas de derechos humanos cuando 64.7 millones de personas carecen de seguridad social, es decir, el 50.2% de la población? 50.4 millones de personas tienen carencia por acceso a los servicios de salud, que representa el 39.1% de la población, y 15.5 millones con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, y 23.4 millones de personas con insuficiencia por acceso a alimentación nutritiva. Aquí es importante decir que estos datos son del 2002.
Es decir, que aunque pareciera que hemos avanzado en el cumplimiento de los derechos sociales, algunos de estos derechos específicos pues se encuentran lejos de cumplirse de forma general, cuando el 50.2% de la población carece de un derecho específico como el de la seguridad social. Aquí también hay que decir que puede ser un error de la política pública. ¿Por qué? Porque en el caso de Insabi y de Seguro Popular, en el Insabi aumentó a 50.4 millones de personas. Yo dejé de escuchar, ¿soy yo o el resto también dejó de No, escuchar? yo también dejé de escucharla. Yo pensé que era Ya yo. no se escucha. Ok. No, no se escucha nada. Se fue. Voy a mandarle un mensaje a Laura. A ver qué. Me robé un minuto. Pero bueno, ya tenemos entonces los datos. No sé si me escuchan bien. Escuchamos bien, nada más que la pantalla que nos estabas compartiendo Muy ya bien. no está. Sí, si me dan acceso nuevamente, la comparto. A ver, déjame. Perdón, eso me toca a mí, creo. Ya, no, Ya, ya la puse. gracias, Fer. A ver, perdón. Hablando de tecnología. Bueno, entonces planteaba algunos datos específicos que nos presentan respecto a los derechos sociales para entrar ya a los derechos del derecho específico al agua. Y bueno, pues veíamos entonces que con el Seguro Popular la carencia era de 20.1 millones de personas y que aumentó a 50.4 millones de personas. Esto nos hace ver también que, bueno, pues algunos errores en la política pública pueden tener consecuencias específicas en los derechos. Después tenemos el mercado. Lo que menciona Boaventura es que el mercado, tenemos un mercado global, una regulación moldeable y una sociedad consumista. Eran necesarios estos tres elementos para poder establecer un modelo económico neoliberal o un capitalismo desorganizado o un modelo de globalización. El problema es que se ha priorizado al mercado en detrimento de la regulación y de la comunidad. Algo que vamos a ver en respecto al derecho al agua es que se necesitaba una regulación moldeable, era necesaria una regulación que pudiera amasarse, que pudiera cambiarse, que fuera permisiva para las empresas transnacionales para poder tener todos estos derechos o estas prestaciones que han tenido por parte del Estado en algunos derechos específicos. En el planteamiento del problema tenemos que INEGI en 2016 precisó que con base en la encuesta nacional de hogares, 4.341.053 hogares tienen suministro de agua cada tercer día. 1.732.243 la reciben 2 veces por semana. 1.305.304 solo la tienen una vez por semana. 1.033.320 hogares la reciben de vez en cuando y 2.085.208 no les llega. Aquí podemos ver en la gráfica, quizá no se alcance a distinguir, pero por ejemplo Guerrero tiene un nivel de disposición del 26%, Puebla del 39.9% y Chiapas el 39.9%. Es decir, que la disposición de agua para estos estados es muy baja. Sin embargo, Chiapas, el estado de Tlaxcala y Toluca tiene a las 3 embotelladoras más grandes de México, de una empresa de bebidas carbonatadas, ¿no? Que todos sabemos que es Coca-Cola. Pero entonces la pregunta central es por qué se otorgan mayores concesiones en los estados en el que el acceso al agua puede ser de hasta el 26% de su población. Nosotros podemos ver en la siguiente, que es la de 2020, que se habla de quienes disponen de agua intubada dentro de la vivienda. El gran problema de este derecho es que pareciera que se cumple si se tiene una llave de agua en el domicilio. Es decir, lo que se mide es la posibilidad de la disposición del agua y no del líquido como tal.
Es por ello que nosotros podemos ver, por ejemplo, que Nuevo León habla de una disposición de agua de hasta el 96%, 98%, cuando todos hemos escuchado que es uno de los estados que tiene graves problemas de disposición de agua. Se tienen cifras positivas de cobertura nacional de agua y saneamiento, el 95.4% y el 92.9%, que es lo que se informa a nivel internacional, pero siguiendo esta dinámica de que solamente pudiera tenerse si se tiene una llave de agua en el domicilio o en 5 minutos del domicilio. 102 de los 253 mantos acuíferos se encuentran sobreexplotados. Existen problemas de infraestructura y las concesiones no son transparentes. Aquí podemos ver las concesiones de descarga de agua como Coca-Cola, Nestlé, Pepsi y Danone. Y algo que es muy importante es que si nosotros entramos al registro de concesiones que acabo de revisar, y también podemos encontrar bancos. Si nosotros ingresamos al registro, podemos encontrar a Bancomer, a Banamex, a Santander, que tienen concesiones importantes de agua, que tendría que explicarse por qué se otorgan estas concesiones a este tipo de sociedades anónimas. La metodología que se utiliza es la tridimensionalidad del derecho. El objetivo general es realizar un análisis jurídico y factual del derecho al agua respecto de concesiones a empresas transnacionales, analizar los principios que protege el derecho humano, realizar un análisis del marco legal del derecho al agua y analizar las concesiones de agua a empresas transnacionales y los efectos en el acceso al agua que se puede revisar en la población, ¿no? El gran problema es la población. En el siguiente apartado tenemos la metodología, que es la tridimensionalidad del derecho como valor, norma y hecho social, y realizar argumentación jurídica de la normatividad en los 3 niveles de gobierno del derecho al agua y de las concesiones a empresas transnacionales. Se utilizan las categorías de argumentos de McCormick como relación entre las premisas y la conclusión. También se está elaborando un análisis de las concesiones que se otorgan a empresas particulares para la limpieza del agua, pero aquí tendríamos que revisar, bueno, se están correlacionando las variables de las bases de datos de dependencias como Conagua e INEGI respecto a el saneamiento de agua que se tienen ya en un listado y que, bueno, se van a revisar. Las concesiones a empresas transnacionales de bebidas carbonatadas y agua embotellada, 102 de los 253 mantos acuíferos se encuentran sobreexplotados, existe contaminación de los mantos acuíferos con aguas residuales y hay un grave problema. México es uno de los países que consume agua embotellada, ¿no? Incluso se hablaba de que entre el 2020 y el 2022 fue el primer país del mundo al tener la mayor cantidad de botellas plásticas en mares y en ríos, seguido de Italia. Y bueno, pues también ya se han realizado análisis de la razón de esta desconfianza que tiene la población de utilizar el agua de grifo, que sí se utiliza en otros países, y bueno, hay una explicación y es que la Conagua no ha tenido el cuidado en la limpieza, ¿no? En esta necesidad de tener agua limpia para el consumo humano y la falta de mantenimiento que nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que está sucediendo con las inundaciones, bueno, también tiene una razón de ser en esta falta de mantenimiento. Mucho se ha dicho respecto a que algunos derechos humanos no se cumplen porque si bien la norma jurídica los protege, en la realidad social estos no tienen una aplicación específica. Algo que pasa respecto de este derecho es que tiene los 2 elementos, que es una de las preguntas detonadoras respecto a cuál es el papel del Estado y de las empresas transnacionales en esta falta de acceso al agua a la población. Y tiene que ver con que en el caso del derecho al agua es un problema jurídico y es un problema de la realidad social. Ferrajoli nos habla mucho de que hay una verdad jurídica, es decir, que la norma es específica y que los enunciados de la norma son correctos, pero la aplicación específica no lo es. En este caso, me parece que se encuentran los 2 elementos. ¿Por qué? Porque hay declaraciones de derechos humanos que hablan de este derecho en específico y que, por ejemplo, en la observación
general número 15 que habla respecto al saneamiento, al acceso y disposición del agua, y que también se encuentra en las ODS, ¿no? Que tiene que ver con este cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, agua limpia para la población. La Constitución Política nos dice específicamente que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, pero extrañamente quien recibe estos ingresos por las concesiones de agua es la Comisión Nacional del Agua. Y el artículo 1 de la ley de la Comisión Nacional del Agua habla de esa obligación de regular la explotación del agua en el país. Entonces la CONAGUA recibe los ingresos a través de la Ley General de Derechos y es un organismo fiscal. Eso significa que su fundamento también se encuentra en el artículo 31, fracción cuarta. Es un organismo fiscal que aplica procedimientos administrativos de ejecución a aquellas empresas que no están pagando lo que la CONAGUA considera por las concesiones de agua o por las descargas de aguas residuales. Aquí el gran problema con la CONAGUA es que es un organismo fiscal federal. Sin embargo, el artículo 115, fracción 3 de la Constitución establece que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. ¿Qué es lo que pasa con este artículo 115? Que los municipios, cuando se les dice el costo que va a tener una planta de tratamiento de aguas residuales, dice, claro que se me va el 70%, el 80% de mi presupuesto, entonces no lo voy a hacer. No voy a cumplir con mi obligación de tratar el agua porque no tengo los suficientes recursos para hacerlo. Esto implica entonces que esa obligación que tendrían los municipios, después la concesionan también a empresas privadas. ¿Qué es lo que pasa con las empresas privadas? Hay análisis específicos que dicen que lo que se concesionan, y hay lodos activados, que es el primer nivel de limpieza del agua, que ellos vuelven a vertir al drenaje, ¿no? Hay algunos estudios que dicen, bueno, se supone que limpian el agua, pero después esos lodos activados los vuelven a vertir. Y lo que pasa con el nivel secundario y terciario, pues es que es el menor porcentaje, que es el que sí pudiera limpiar algunos elementos específicos del agua. Entonces, por ejemplo, el estado de Puebla, algunos estados que concesionan completamente esta obligación que tiene el municipio porque no la pueden cumplir, toda vez que los presupuestos que tienen los municipios no son suficientes para las plantas de tratamiento de agua. Aquí entonces nos encontramos con un problema importante, que son las leyes secundarias y la ley de aguas nacionales. En el caso de la ley de aguas nacionales, que algunos de ustedes me van a comentar, es que hubo una reforma en 2023 en la que se tendría que priorizar a la población antes que a las empresas. Pero no olvidemos el poder que ya tienen las empresas, ¿no? Cuando una empresa dice que va a invertir en el país, lo primero que hacemos es decirle que invierta, ¿no? Que le vamos a disminuir las obligaciones ecológicas, y tampoco olvidemos que las empresas transnacionales tienen un régimen fiscal de pago en el país que tiene una presión fiscal mucho más baja que cualquier persona moral e incluso que cualquier persona física asalariada respecto a lo que tienen que pagar en los países. Es decir, somos un país que los motiva a invertir, aunque eso implique disminuir la regulación ambiental y aunque eso implique también que no paguen o que no tengan la presión fiscal que pudiera tener cualquier otra persona o empresa normal. Aquí tenemos entonces también las categorías de argumentos de McCormick, y en los argumentos lingüísticos bastaría con este artículo 4 que dice que tenemos derecho a la disposición a agua limpia, salubre, asequible. Es decir, lo que dice McCormick es que cuando en términos lingüísticos el derecho es muy específico, no tendríamos que avanzar en los demás derechos. Sin embargo, también tenemos los argumentos sistémicos, en el que tendríamos que revisar qué establecen los organismos internacionales, la legislación nacional y la legislación municipal.
y los argumentos teológicos o deontológicos, es decir, qué quiso proteger el legislador. Cuando nosotros vemos que lo que se quiso proteger era el derecho humano al agua y que tiene su razón de ser en una reforma en el 92, en el que había un principio de el que paga el agua es el que puede tener acceso al agua. Entonces se quita la naturaleza social de que era un derecho de todos y se convierte en un derecho de aquel que la puede pagar. La Suprema Corte de Justicia resolvió una inconformidad en 2014 en el que una familia de 4 personas demanda el hecho de que solo reciben agua una vez a la semana y que esta es insuficiente, cuando en ese estado y en esa población existe una concesión de agua a una empresa transnacional. Entonces la Suprema Corte indica que se tendría que priorizar a la persona antes que a la empresa. Aquí, bueno, les presento algunos datos de Tlaxcala y además un poco esta disyuntiva respecto a que en el estado de Tlaxcala el 50.5% de las viviendas disponen de agua diariamente. Sin embargo, existe una concesión a una empresa transnacional de bebidas carbonatadas cuyo volumen de extracción de aguas nacionales que ampara el título es de 1.788.400 metros cúbicos al año, pero también la Conagua publica en el Diario Oficial de la Federación que las aguas nacionales subterráneas del acuífero Alto Atoyac, clave 2901, donde se afirma que es de interés público controlar la extracción, explotación, uso y aprovechamiento del agua subterránea, así como el riesgo de sobreexplotación. Es decir, que existe una publicación de la misma instancia que dice que ya no se puede extraer agua porque ya sería riesgoso para la población y para el agua subterránea. Y también existe otra misma determinación de la Conagua que dice que sí puede otorgar una concesión porque, bueno, pudiera haber una recarga de estos mantos acuíferos. Nosotros tenemos en Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México un problema importante y es que el río Atoyac-Zaguapan es uno de los más contaminados, incluso hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que es uno de los más contaminados del mundo, ¿no? Supera los niveles de contaminación de químicos, incluso hormonales, cancerígenos, neurotóxicos, así como metales como zinc, cromo, aluminio y níquel que están presentes en el acuífero. Y en el caso del río Zaguapan, que sería el mismo cauce, lo que ya se ha informado es que las personas tienen 400 veces más probabilidades de enfermar de cáncer que el resto de la población y registran un mayor daño genotóxico que quienes viven en la Ciudad de México. Aquí, bueno, pues este es en México, Tlaxcala también es uno de los estados que tiene una mayor cantidad de problemas de personas con problemas renales y bueno, que tiene que ver también con este consumo de agua que está altamente contaminado. El río de sí está contaminado, tenemos un serio problema para el saneamiento de agua porque es algo que se le da como obligación a los municipios cuando tendría que ser la Conagua la encargada de este saneamiento, pero al dejarlo al municipio, pues pareciera que se desprende de esta obligación y que tampoco está cumpliendo con este principio de beneficio equivalente del 31 fracción cuarta de la Constitución. Al ser un organismo fiscal, tendría que regresar esos ingresos que recibe en bienes y en servicios para la población, específicamente respecto del derecho humano al agua. Muchas gracias. Voy a dejarlo aquí. Bueno, la idea es su participación. Y bueno, entre las preguntas detonadoras, les comentaba, este es el papel del Estado respecto a de las empresas transnacionales respecto de este derecho al agua. Y la primera es si para ustedes es un problema jurídico o un problema de la realidad social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Laura. Bueno, tenemos creo que exposición sumamente esclarecedora de un problema de rabiosa actualidad, dirían por ahí. Tanto a nivel teórico como a nivel, digo, sigue siendo teórico, ¿no? Pero
o sea, tanto a nivel teórico, abstracto, jurídico, como a nivel de las disposiciones específicas y el problema específico. Me parece que es una exposición muy esclarecedora y yo la agradezco muchísimo. Bueno, ahora vamos a pasar a las participaciones. La cosa es así. Hay que reflexionar sobre las preguntas que nos pone Ana Laura. Las voy a repetir. Eh, la primera pregunta que nos hace Ana Laura es: ¿el cumplimiento en la disposición de agua en México es un problema jurídico o un problema de la realidad social? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es el papel del Estado y de la empresa transnacional en el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible? Bueno, ahora, ¿cómo ordenamos las participaciones? Voy a contarnos rápidamente. Me parecía que éramos 10, pero déjenme hacer el reconteo. Exactamente 10. Son las 5:41. Nos quedan más o menos 80 minutos para, para discutir. Entonces, la regla es que cada una de las personas que está presente debe tener al menos una participación, si así lo desea. O sea, tampoco es manda participar, pero si somos 10 y tenemos más o menos 80 minutos, pues tenemos alrededor de 8 minutos cada persona. Esto implicaría que cada participación, pues bueno, o sea, hagamos una participación de 2, 3 minutos, continuamos, y si queremos una segunda, volvemos adelante. Em, entonces, si les parece, pues quien vaya levantando la mano vamos asignando. Veo levantada la mano de Mario Santiago, pero me parece que también Gabriel Soto tenía levantada la mano, pero ya no la veo levantada. Entonces, pues si quieren, si no hay inconveniente, empezamos con Mario. Mario, por favor. Sí, muchas gracias, Y después Octavio. Gabo, perdón. Perfecto. Pues voy a ser muy breve, la verdad, sobre todo porque es un tema del que conozco muy poco y después de hacer la lectura del texto y de escuchar a la doctora, pues es muy ilustrativo y yo creo que sobre todo nos hace pensar. Nos hace pensar y en lo personal también pues me enoja, ¿no? Porque es un ejemplo más, digamos, de cómo los intereses económicos eh, han estado por encima y siguen estando por encima de los derechos. Entonces, Ujú. la primera reflexión que yo hago y también, pues bueno, si se quiere plantear como pregunta es, ¿cómo ha sido este proceso de venta, ¿no? De parte del Estado que pues ha puesto a la disposición del mercado los bienes, que en este caso pues no son solamente cualquier bien nacional, sino que es un bien vital, ¿no? El agua pues es necesaria pues no solamente para el consumo humano, sino para el resto de actividades que realizamos. Entonces, pues bueno, este es un primer tema, ¿no? Cómo el Estado se empezó a desmantelar también para poner en el mercado un derecho, y eso es a mí lo que me llama mucho la atención. Y también reflexiono, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos de DESCA, pues cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales, pero sobre todo cada uno de los derechos sociales, eh, pues se tiene que plantear de forma distinta. O sea, yo he estado trabajando y que tampoco todavía soy un experto sobre el derecho al trabajo, y bueno, tiene particularidades, ¿no? Pero
el derecho al trabajo, pues al final está vinculado con la economía, con las empresas o con el Estado como empleador. Y ahí se agota, digamos, ¿no? Digamos, es muy complejo, pero en el tema del agua, pues es algo distinto porque el agua es un bien y que además el agua potable es un bien escaso, y sobre todo en países como México. Y yo creo que pues, va a ser la tónica a nivel internacional durante los próximos años. Entonces, las empresas pues son leyendo el artículo y también escuchando a la doctora, pues nos podemos dar cuenta que esa forma que tienen las empresas para acaparar lo que se convierte en una mercancía está por encima de los derechos de las personas a acceder al agua. Entonces, como el Estado, si también lo pensamos de forma histórica, el Estado en algún momento estaba interesado en que el agua llegara a toda la población, pero desde que se empezó a ver como una mercancía, entonces se sustrajo de la esfera estatal para que sean las empresas las que exploten este bien, este servicio, y que las personas paguen por tener este derecho al agua. Bueno, entonces yo diría que lo mío fue más una reflexión, pero a mí me salta digamos que me interesa mucho esta relación que tienen los derechos sociales con el mercado. Y yo creo que el texto pues bueno, lo deja muy claro. Y yo creo que pues evidentemente no es un tema específicamente jurídico. Yo creo que tiene que ver más con una cuestión de poder. Y el Estado ha perdido poderes, ha perdido la potestad. También lo reflexiona Ferrajoli, aunque en el texto no lo señala aquí la doctora, pero es verdad que también Ferrajoli habla de la pérdida de poder del Estado frente a las empresas. Entonces, bueno, ahí lo dejaría, pero a mí me resultó interesantísimo. Yo creo que da para mucho más para seguir reflexionando sobre el tema. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mario. Tengo anotados a Gabriel y a Jaime para participar. Antes, perdón, ahora les doy la palabra. Nada más quiero saludar a nuestra compañera Yosadara Franco y a Areli Velasco que se unieron eh, recientemente a a la sesión. Y bueno, un poco, nada más rapidísimo al hilo del comentario de Mario, como recordar que el seminario está hecho para que discutamos colegiadamente temáticas y también para ir conformando, haciendo grupos de trabajo, círculos de trabajo. Entonces, claro, a lo mejor muchos de nosotros, muchas de nosotras, no somos expertas en el tema que nos acaba de presentar de forma muy clara y muy solvente Ana Laura, pero puede ser un pretexto o parte de la idea del seminario, pues sería ir anotando reflexiones y pensar cómo seguir discutiendo el seminario, el tema, porque además el seminario está planteado 2024-2025. Todavía nos faltan muchas sesiones más, entonces podemos volver al tema del agua después, anotando las coordenadas que tenemos acá. Bueno, entonces ya termino yo. Gabriel, por favor, y después Jaime. Y Freddy después estaba anotado. Saludos, muchas gracias. Saludos, doctora. Muchas gracias por la plática, doctora Ana Laura. Muy interesante y muy interesantes los datos. La verdad es que me gustó mucho cómo lo presentas tan pragmático porque te hace pues ver un poco la problemática, ¿no? Real en cuanto a acceso, en cuanto a la simulación de si está entubado o no. Es un poco como los análisis de piso que también hacían de las viviendas, ¿no? Es como un análisis cualitativo para decir que se están dando los servicios, pero en verdad el servicio pues es inexistente. Entonces creo que muchas cosas que dejas muy claro. Yo cuando levanté la mano al principio lo hice más como que por una duda que tenía en cuanto a un dato que dijiste, entonces de todos modos la quiero preguntar. Sí, por favor, Y luego, también eso. ajá, sí, Disculpa porque que sí te tenía interrumpa, algunas Gabriel. dudas Disculpa. y otro, pues la reflexión. Entonces,
la duda que tenía, y no sé si tengas el dato, es que dijiste que de agua a las empresas en Tlaxcala les dan 1.788.400 metros cúbicos, ¿no? Digo, más allá de ese número, yo tenía la duda si tenías cuánto le daban a la población. O sea, porque me gustaría un poco como más allá de si servicio o no, simplemente saber cuánto le dan a una empresa y cuánto eso es el equivalente al gasto de la población de la misma zona, ¿no? Esa es una duda que te quería hacer si de casualidad estaba. Y lo otro que te quería, bueno, en cuanto a los comentarios, ¿no? Que llaman a la reflexión, que también son muy interesantes, si es jurídica o social. Digo, yo tengo formación jurídica, pero la verdad es que yo creo que es totalmente, pues digo, lo social es jurídico, yo siempre lo he dicho también, es un problema así también eso, pero creo que es una realidad social bien compleja, ¿no? A mí me pasó que viví un tiempo por donde está el sistema Cutzamala en Donato Guerra, y ahí muchas veces había determinadas personas que hacían su rancho y cerraban el cauce del río. Y ahí hay muchos ríos que bajan de la montaña. Entonces los que estaban abajo ya tenían menos agua y ellos lo desviaban para sus sembradíos y luego para su manantial y luego lo pasaban para allá al rancho mejor del compa, ¿no? Y luego ya privatizaban el flujo y luego ya pues mejor, ¿por qué no te lo llevas? También por eso te pregunté lo del club de golf, si no había concesiones de ese tipo a los bancos o por ahí, como fue el hecho este tan famoso del dueño de Coppel, no, o de Electra creo que fue, que pues había una zona que toda el agua se la llevaba su club de golf en un lugar que no hay mucha agua, ¿no? Por Nayarit, que bueno, no por donde están las marismas, pero otro lado y de repente, pues toda la zona se estaba secando menos su club de golf, ¿no? Y los medios cuando reportaron es que el gobierno había dejado caer su club de golf porque a la semana se había secado el pasto del club de golf. Cuando analizas los gastos de agua de un club de golf, pues claramente dices, bueno, esos servicios para quién son, ¿no? Y esto me lleva un poco también a la reflexión que hacían. Digo, yo digo que realidad social porque jurídicamente está regulando todo eso, los pasos del agua, quién se la roban, los terrenos, aparte de las concesiones, cómo ensucian, cómo meten al esconden, todas esas limpiezas, pues se vuelve un calvario que yo creo que más bien pues también impacta de muchos modos y habría que regular pues mucho más y tener pues la verdad es que entonces unas figuras bien interesantes de fiscalizar, ¿no? Entonces creo que sí va un poco de la mano, pero creo que va más allá, porque hasta en los ejidos ves cómo el agua es así como usada, ¿no? Y lo último ya como para tratar es esto económico, ¿no? Que me generó la duda y también algo que decía Mario Santiago, que yo dije, sí, beneficio económico, pero también luego me pregunté, ¿para quién? O sea, porque sí es cierto eso que dicen luego, no, pues es que dan un montón de trabajo, ¿no? Pero yo me quisiera preguntar, ¿en verdad es más el beneficio económico que dan o el que se llevan? ¿No? ¿Y en qué sentido también pues, es más un gasto para la nación tener ese tipo de empresas que después pues generan esa basura, que generan esa desnutrición, que generan ese impacto también económico, ¿no? Igual estoy haciendo un poco una pregunta bien difícil, pero el problema es que si todavía lo económico solo impacta a una minoría, pues todavía es más alarmante y más de ponernos a pensar que tal vez el cambio no está tanto en uno mismo, ¿no? Yo siempre digo un poco eso. Me gusta la gente que le gusta el cambio en uno mismo, pero yo muchas veces digo, mientras existe ese tipo de empresas que juegan así, pues por más que yo deje de tomar agua, pues tampoco va a cambiar la cosa, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la plática y eso era el comentario. Muchas gracias, Gabriel, por los comentarios y preguntas. Le toca a Jaime, nada más que como hubo una duda concreta, Ana Laura, no sé si quieras responder esa duda rápidamente para continuar o la dejamos para el final, como tú gustes. Tu No, micrófono está apagado. Sí, hacer un comparativo es complicado porque existe el registro de concesiones, nosotros podemos ingresar a él y como bien comentaba, esa concesión del 1.700.000 solamente es para Coca-Cola, ¿no? Tendríamos que revisar toda, hay una empresa en Tlaxcala que está, empresas, fábricas que están contaminando mucho, que son las de mezclilla. Las de mezclilla, para lavarla, requieren una enorme cantidad de agua y bueno, también revisar como tal estas concesiones de cada una de las empresas
que es algo que se está revisando respecto a cuáles son las concesiones, y después podemos compararlo con el porcentaje de acceso que tiene la población por cada estado. Es como lo cercano que nosotros podemos tener, porque aquí una de las problemáticas importantes que tiene, por ejemplo, el estado de Tlaxcala es que algunos de sus pozos no están directamente regulados, sino que se regulan bueno, no jurídicamente, sino que se regulan también por usos y costumbres. Entonces, la cantidad específica de agua que pudiéramos tener se mide de algún modo en el porcentaje de las presas. Algo que se estaba publicando apenas en este mes es que las presas están más o menos al 60% a pesar de las lluvias. Entonces, eso nos da cuenta a nosotros de que la disposición de agua ya en cuanto a su contenido ya no va a ser suficiente, que es lo que estaba sucediendo con las olas de calor, ¿no? Que después, pues, la alarma un poco disminuyó porque, bueno, empezaron las lluvias, las inundaciones, y entonces eso ha beneficiado también algunos acuíferos. Muchas gracias, Ana Laura. Jaime, por favor, adelante. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, muy buena tarde para todas, para todos. Ana Laura, felicitarte por esta presentación, por esta investigación que has desarrollado. Sin duda es un tema que da para esta sesión y para algunas otras cuantas más, justo porque las preguntas detonadoras que tú planteas, pues tienen mucho que ver, primero, con una realidad social; segundo, un aspecto de orden jurídico; tercero, cuál es el alcance que hemos dado al positivizar en nuestra Constitución el derecho de acceso al agua de las personas, de los seres humanos. Y recordar esto que tú ya habías adelantado. Uno, el tema de las concesiones. Entendemos que pues, el uso, el tratamiento, el manejo, el otorgamiento de concesiones compete única y exclusivamente al Estado en su parte federal, y requiere evidentemente que se haga a conciencia, que pueda determinarse el uso, el alcance, pero hoy por hoy interpretar de una forma más ampliada. Cuando hablamos de números, tendríamos que sumarle a la ecuación eventualmente cuánto es que históricamente hemos destinado, cuando existían, por ejemplo, los fondos de infraestructura social municipal, para llevar agua entubada, agua potable, alcantarillado, drenaje de calidad a las zonas marginadas del país. ¿Cuánto de ese, no sé, pensar en los últimos 20 años, 30 años, o tomar solo lo que corresponde de este siglo para identificar cuál es la cantidad que se otorgó a los estados y municipios, cuánta efectivamente se utilizó de esas obras, cuáles eventualmente puedan estar aún funcionando? Porque creo que más allá del otorgamiento de las concesiones, las empresas de alguna manera tendrán que estar haciendo algo para que el agua se reutilice, sea reciclada, y pueda llevarse de alguna manera un mejor control de aquello. Coincido con que pues, la cifra que nos has dado es alarmante respecto del gasto, pero recordar también que una cantidad importante del agua que se supone es para consumo humano se pierde porque la infraestructura con la que contamos es muy deficiente, es arcaica, está rota, se fuga mucho agua, pero sin duda es un tema que, insisto, nos va a dar para esta y para algunas otras sesiones. Con ello mi comentario, mi intención de participar, y reitero la felicitación por tu exposición y por supuesto para Octavio y para Mario, que han venido coordinando estos trabajos. Mil gracias. Jaime, muchísimas gracias por los comentarios. Le damos la palabra. Bueno, Freddy tenía levantada la mano. No sé si aún permanece la participación. ¿Sí, Freddy? Sí, doctor Octavio. Adelante, por favor. Sí, bien, pues, antes que nada, pues buenas tardes, todas y todos. Gusto verlos nuevamente después del tercer seminario allá en la Ciudad de México. Pues igual comentarles, ¿no? Yo soy originario de Chiapas. Estoy cursando ya el cuarto semestre de la
del posgrado. Y justamente yo estoy trabajando el tema que tiene que ver con el derecho humano al agua, ¿no? Y justamente me asesora como directora de tesis, pues la doctora Ana Laura Medina Conde, ¿no? A lo largo del posgrado, pues hemos estado trabajando con ella, pues este tema, ¿no? Que tiene que ver con el acceso al agua. Y justamente, más de una vez nos hemos hecho ese planteamiento, ¿no? Las preguntas que ella plantea en este seminario, si es un problema jurídico o un problema de la realidad social, pues el acceso humano, el derecho humano al agua, ¿no? Y por ahí otra de las preguntas que ya se planteaban, ¿cuál es el papel del Estado y de las empresas transnacionales en cuanto al derecho humano al agua, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco comentar, compartir parte también de lo que se ha hecho, de lo que se ha estado trabajando en esta investigación. Y efectivamente, ¿no? A mí me gustaría poner sobre la mesa parte también de estos datos, pero sobre todo siendo más específico del estado de Chiapas en cuanto a este tema, si es un problema jurídico o un problema de la realidad social. Yo siento que para mí tiene que ver con estos dos, tiene que ver con estos dos elementos, ¿no? Es un problema de la realidad social y efectivamente también es un problema jurídico porque hay una omisión por parte del Estado mexicano, ¿no? En el caso de Chiapas, por ejemplo, y ya la doctora Ana Laura lo comentaba, eh, dado que sí es una problemática de la realidad social, Chiapas, por ejemplo, siendo un estado del sureste, en el que se encuentra también una de las redes hidrológicas más importantes del país, que es la red hidrológica del Grijalva, específicamente pues con estas dos cuencas, lo que es la cuenca del Grijalva y la cuenca de los Umacinta, ¿no? Y partiría yo de ahí de que realmente este es un problema de la realidad social, ¿no? En un estado en donde se encuentra con la mayor reserva de recursos hídricos, sin embargo vemos esas realidades, esas desigualdades sociales y esas desigualdades sobre todo en cuanto al acceso a este derecho humano que tiene que ver con el acceso al agua, ¿no? Compartirles algunos datos, por ejemplo, en Chiapas, menos del 50% de la población en Chiapas, por ejemplo, puede abastecerse de agua, ¿no? Esto se da sobre todo al alto costo de llevar el recurso hídrico, el agua, a las comunidades y sobre todo a las familias, ¿no? Y este desabasto se da sobre todo en la zona altos y en la zona sierra, que es donde se encuentran asentadas las comunidades más pobres del estado de Chiapas. Sin embargo, la incongruencia un poco, y de ahí que esto es un problema de la realidad social, es un problema social. Hablamos de la zona altos de Chiapas, que la cabecera regional obviamente es San Cristóbal de las Casas, ¿sí? Y allí, ya lo comentaba la doctora Ana Laura, es donde encontramos y tenemos una de las embotelladoras más, que hace una sobreexplotación a estos mantos acuíferos, ¿no? Sin embargo, ahí vemos que si es un problema, hay una violación, hay una omisión por parte incluso del Estado y un poco también habría que cuestionarnos cuál es el papel del municipio en otorgar estas concesiones, estos permisos y en qué condiciones se están otorgando también estas concesiones de agua, por ejemplo, a esta embotelladora, ¿no? Vemos ahí esta incongruencia, sí, esta disyuntiva de que en estas comunidades de los Altos de Chiapas, sí, más del 50% de la población no tiene acceso al agua. Sí, sin embargo, vemos que en San Cristóbal de las Casas está una de las grandes embotelladoras, por ejemplo, que está sobreexplotando uno de estos mantos acuíferos, ¿no? Otra problemática que se enfrenta también en Chiapas, pues es la falta de infraestructura, lo que lo convierte aún más, todavía más vulnerables. La falta de infraestructura, sobre todo porque lo que implica llevar el vital del líquido a estas comunidades de la zona sierra, lo que permite aún todavía aumentar más el presupuesto para poder llevar la infraestructura a estas comunidades.
Algo muy importante también que más del 50, de un 50 a un 70%, que aparte del agua que se desperdicia en fugas también. Es decir, otra problemática que se enfrenta en Chiapas derivado del acceso al agua es esta agua que se desperdicia derivado de las fugas por la deficiente infraestructura hidráulica. En la investigación que yo estoy haciendo, existen redes hidráulicas que tienen más de 40, 50 años, que no se les ha dado mantenimiento, y esto deriva también, obviamente, que las fugas sean más constantes. Y obviamente también esto conlleva a que la problemática pues cada día se vaya agravando, ¿no? Tan solo un dato: en San Cristóbal de las Casas, para poder darle mantenimiento a esta red de infraestructura, se necesitarían más de 100 millones de pesos anuales, es decir, más de 5 millones de dólares anuales para poder darle mantenimiento a esta red hidráulica. Este es nada más en el caso de San Cristóbal, ¿no? Y pudiéramos encontrar también muchos otros municipios que también están enfrentando esta problemática, ¿no? Aunado a ello, pues la voluntad política también, la voluntad política por parte de los tres órdenes de gobierno, cada uno en el ámbito de su competencia. Ya lo comentaba por ahí a la doctora Ana Laura, el papel que tiene la federación a través de este organismo que es la CONAGUA, el papel del Estado también, hablando como ente también garante de que tiene que dotar de recursos públicos, y obviamente también el ayuntamiento en su papel de garantizar estos servicios básicos, ¿no? Sí, y obviamente también para ya ir cerrando, pues eso nos lleva a esta problemática, pues sí, realmente es un problema social, ¿no? Es un problema social que afecta pues ya es un problema social, y sobre todo también es un problema de salud pública, porque derivado de la falta del agua potable, obviamente trae consigo pues problemas de salud, ¿no? En algunas localidades, como es en el caso muy particular del estudio de caso que yo estoy trabajando, donde trae como consecuencia, por la falta de agua potable, por el acceso al agua potable de esta localidad donde estoy aterrizando mi objeto de estudio, pues conlleva también problemas de salud, problemas gastrointestinales, problemas diarreicos, obviamente problemas también en la piel, problemas en los ojos, ¿no? Entonces sí es un problema de orden social, y yo aquí le agregaría también que es un problema de salud pública, y el cual también va de la mano con un problema jurídico, ¿no? Porque hay una omisión por parte del Estado mexicano en no garantizar, sobre todo, este derecho humano, pues a las y los ciudadanos, que por el simple hecho de ser seres humanos, pues se nos debería de garantizar este derecho. Sin embargo, por ahí obviamente yo sí lo vinculo de que tanto es un problema social y un problema de salud pública también, porque ya implica algunos problemas de salud, y a la vez también un problema jurídico, porque hay una violación y más que nada una omisión a este marco jurídico que ya está establecido. Es decir, el Estado como tal no está garantizando este derecho y este servicio. Lo dejaría por ahí, compañeros. Muchas gracias, Freddy, por tu participación. Bueno, tenemos todavía 50 minutos disponibles de la sesión. Yo quisiera tomar la palabra un momento, viendo que nadie la ha pedido, y ver si Ana Laura quiere ir retomando algunas de las cosas que se han dicho. Digo, se ha hablado sobre infraestructura, se ha hablado sobre problemas, pues más de cuestión de teoría del Estado, teoría jurídica. Bueno, hay el reconocimiento de que es un problema multifactorial. eh, y bueno, como vemos, eh, el tema da para mucho, como decía Jaime, y tendremos otras sesiones para poderlo, para poder ir tratando cada una de estas problemáticas que creo que muy bien nos ha compartido Ana Laura. Yo, atendiendo eh, exclusivamente a las preguntas de Ana Laura, si es un problema jurídico o de realidad social, digo,
me parece que lo que Ana Laura nos presenta en el texto, en su presentación y en el texto que compartimos, nos indicaría pues que ambas cosas, ¿no? O sea, porque por un lado, lo que nos dice Ana Laura es que hay una tensión entre las disposiciones constitucionales y la carga que se le hace al municipio de resolver algo para lo que no tiene dinero. Por un lado está esa tensión, lo que nos diría que hay un problema jurídico. De hecho, en el artículo que nos compartió Mario de Ana Laura, parte de lo que ella propone, y a ver si en un momento podemos profundizar sobre eso, es que una de las cosas que hay que hacer es cambiar ahí las disposiciones y quitarle esa carga al municipio, o transparentar o buscar que el flujo de dinero que va a Conagua pues se reutilice precisamente para evitar que la transnacional llegue y acapare el recurso. Por un lado, hay esa tensión. Por otro lado, también tendríamos que decir que es social, porque hay social, político, creería yo, porque hay una tensión adicional entre el papel del Estado y el papel de la empresa. Como Ana Laura nos sitúa en el marco conceptual del neoliberalismo, globalización, etcétera, creería yo que es obligado subrayar que el Estado ha sido debilitado a través de la gobernanza neoliberal. Digo, eso no es ni un secreto, ni estamos descubriendo el hilo negro de nada, ¿no? Es una realidad bajo la que todas y todos hemos crecido y hemos vivido. Y las empresas, acá que Ana Laura hace, yo creo que muy bien en subrayar que son las empresas transnacionales, porque hay una distinción muy importante. No estamos hablando de empresas nacionales, estamos hablando de empresas transnacionales que, claro, como dice Jaime, habría que ver cómo tratan el agua, los procesos de reciclaje, tal. Por supuesto que habría que ver esas cosas, pero creo que en el marco del neoliberal, por lo menos como nos lo está planteando Ana Laura, además de que hay un acaparamiento de recurso, hay control territorial. Es decir, en el marco del neoliberalismo, un poco puede dar lo mismo si lo que pones son supermercados, o lo que controlas es el agua, o lo que controlas es, qué sé yo, las calles. O sea, porque un poco la idea neoliberal, globalizadora, o sea, como del capitalismo post-fordista o post-westfaliano, es que no importa mucho a qué te dediques, mientras tú tengas un control territorial extranacional. Eso es lo que permite el capitalismo bajo el que vivimos. Entonces hay una tensión ahí que nos indicaría que, claro, yo creo que es completamente necesario lo que dice Ana Laura, atender el problema jurídico que existe. Pero por otro lado, ese problema social y político está ahí. Dice Nancy Fraser en el libro Fortunas del Feminismo, eh, cuando encaminamos la lucha hacia el marco nacional del modelo westfaliano, o del modelo keynesiano, o del modelo del estado de bienestar, pues tenemos un problema, que es que muchas veces el Estado ya no tiene con qué solucionar ese tipo de problema, en parte también por lo que nos decía Ana Laura, porque la carga fiscal para las transnacionales es distinta, porque es más difícil cobrarles, en fin. Entonces, bueno, creo que ahí yo, por un lado, me parece que lo que nos plantean a Laura es súper esclarecedor o sea, esta tensión entre lo constitucional, lo federal, lo local, lo federal, lo municipal, o sea, que ahí hay un problema que hay que atender.
y que por otro lado es igualmente esclarecedor que Ana Laura nos sitúe en el marco del neoliberalismo. Eso nos da respuestas por dos lados. Y creo que allí sería interesante, por ejemplo, ver las luchas, por ejemplo, una que ha estado como muy cerca acá, acá en la Ciudad de México, por lo del Mundial, este, como México va a ser sede del Mundial próximo, alrededor del Estadio Azteca se planeaba hacer un gran complejo habitacional y qué sé yo. Y parte de la lucha de los vecinos, de las vecinas de Santo Domingo, que es donde está el Estadio Azteca, pues era por el agua. Y bueno, a lo mejor se pueden parar ciertos proyectos como ese, o sea, proyectos expropiadores, pero si le hacemos caso a Nancy Fraser y a Ana Laura, mucho más a Ana Laura que a Nancy Fraser, la cosa es que termina siendo insuficiente. Hay muchas otras cosas que hacer. Yo eso diría un poco intentando responder las dos preguntas. Que nos hace Ana Laura. La segunda la respondí de forma más vaga, pero, o sea, el papel del Estado y de la empresa, pues es que, o sea, no sé exactamente cuál podría ser el papel, pero hay una tensión entre ambos horizontes y el Estado creo que por momentos puede estar ya en incapacidad de resolver este tipo pues de ataque que no es, o sea, el ataque no es solo en México, es un ataque mundial por el control del territorio. Entonces, Fraser dice que pues, lo que se necesita son solidaridades y luchas mundiales. Quizá eso ya nos lleva a un horizonte mucho más lejano. Bueno, yo ahí termino mi participación y Ana Laura, no sé si quieres retomar la palabra, como reconducir un poco, ya dijimos un montón de cosas, y Gabriel también tiene levantada la mano. Perdón, Gabriel, es que se veía el icono y luego ya no se No, es veía. que la subí porque la verdad es que no era pertinente todavía, pero solo otra pregunta que le quería hacer a Ana Laura para ahora que va a hablar, es que yo quería preguntarte qué opinas de los bonos de carbono, porque siento un poco que también es como una cosa ahora bien curiosa, porque ahora las mismas empresas que contaminan rentan los bosques de manera permanente, por así decirlo. Luego ya nadie va a poder emprender nada porque ya no tiene bosques que rentar, pero rentan los bosques que son los mismos que luego dan agua, ¿no? Y entonces ya con eso también culpan que están haciendo toda esta contaminación. Y pues ahora muchas personas que en lugares donde hay agua pues están generando que los bosques pues los ponen en este tipo de proyectos. Yo la verdad es que como que sé que hay muchos ejidatarios que les interesa, sé que hay empresas como USAID que los promueven, ¿no? Financiando también a empresas como el Consejo un consejo civicultor, no sé qué, una que está en Valle de Bravo y en Chiapas, creo que también está. Entonces financian lo de las huellas para que los ejidatarios le entren, pero yo como que siempre me he quedado así como que no sé por qué, pero no sé por qué no me encanta, ¿no? Entonces como que siento que ahí hay una trampa. Entonces, viéndolo con esto del agua, me gustaría escuchar tu opinión si es que tienes una al respecto, ¿no? Porque yo la verdad es que me gustaría también saber de ese tema y si es que es posible ahí que nos platiques un poco saliendo el tema, pero es que creo que está ligado, creo que está un poco ligado, porque al final los bosques son las que nos dan el agua, ¿no? Sí, 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 muchas sí. gracias, Gabriel. Adelante, Ana Laura, por favor. Sí, bueno, un poco retomando lo que comentaba Octavio, sí, ¿no? El modelo económico permisivo, que además nace también en los años 80, principalmente con el consenso de Washington, ¿no? Esta posibilidad de moldear la ley, ¿no? Esta posibilidad de amasar la ley, que es un poco los términos que utilizan y que son respecto al hecho de poder concesionar todo, ¿no? Poder concesionar el agua, poder concesionar, ahora la verdad es que estaba pensando un poco en este término natural de la contención natural un poco de la tierra para poder contener el agua, ¿no? Que era lo que está sucediendo ahora y que es la respuesta específica del por qué ahora se inunda en 5 minutos. Creo que todos de pronto nos preguntamos, bueno, ¿por qué ahora se inunda
En 5 minutos ya todo está inundado. Bueno, porque la contención natural, que ahorita olvidé el nombre, pero la contención natural se destruyó, ¿no? Que es algo que ha pasado en Cancún, que ha pasado en algunos países, que incluso Estados Unidos ha platicado con México y tienen un proyecto específico para hacer estas contenciones artificiales, ¿no? Incluso la Ciudad de México, hay en algunos de los cauces de los ríos, los están instalando de forma artificial y que algunos expertos han dicho, bueno, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque eran cauces muy específicos que contenían el agua y se destruyeron, ¿no? Incluso hay un tratado internacional que los protege. Ya también la Suprema Corte de Justicia se pronunció, que fue la primera vez que habló de principios que tiene la naturaleza y que se pueden proteger, que es que estos no se destruyeran, pero que pareciera ser tarde, ¿no? Ya en este momento vemos nosotros podemos ser testigos de inundaciones y que, bueno, mucho se dice, bueno, es la basura que está en las alcantarillas. Bueno, no, la razón específica y más grande fue que se destruyó la contención natural que existía en los bordes y que era tan importante para que se tenía que proteger, ¿no? No se hizo. Bueno, pues ahora nosotros resentimos los efectos del cambio climático y que también tienen que ver con esta destrucción que se ha realizado, que va ligada directamente a los bosques, ¿no? Que es respecto de la última pregunta, que está ligada claramente incluso esta pérdida de una cantidad enorme de árboles y que, bueno, que también es uno de las causas específicas de la falta de agua, porque, bueno, todo se ha lo comentaba también al inicio Gabriel Soto. Creo que tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el verdadero efecto en términos de estas empresas transnacionales que se han instalado en el país, en términos de trabajo? Por ejemplo, en términos de trabajo, en Tlaxcala se habla de que el porcentaje más o menos que generan está entre el 26 y el 30%. En términos de cuánto pagan en impuestos, también hay un listado de porque ellos tienen un régimen fiscal que les permite consolidar impuestos. Esto significa que, por ejemplo, Coca-Cola puede generar una especie de tributación en el que tiene empresas exclusivas para perder, que creo que se puede ver más con Bimbo, que a veces es un ejemplo muy emblemático porque Bimbo tiene a Lara, tiene a Marinela, tiene a Bimbo, que es el más grande, y que pudiera tener una empresa pequeña de galletas, ¿no? Entonces la empresa pequeña de galletas tiene pérdidas, Lara tiene pérdidas, Marinela va más o menos y Bimbo es el que está tributando en mayor cantidad. ¿Qué pasa? Que a ellos se les permite consolidar pérdidas con ganancias. Entonces la presión fiscal cuando ya se obtiene al final, pues parece ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque puede consolidar pérdidas con empresas que parecieran estar diseñadas para perder. Entonces, ese es el gran problema. ¿Quiénes están dentro de este listado? Electra, está Coca-Cola, está Bimbo, bueno, Coca-Cola con la empresa, con el nombre de la empresa mexicana, y FEMSA, ¿no? Sería FEMSA, y entonces todas estas empresas que están en este listado y que se habla de una presión fiscal de hasta el 5%, ¿no? Cuando una persona asalariada pudiera ser hasta el 20-25%. Y algo que hace SAT, que además también lo menciono en algún momento, algo que hace el sistema de administración tributaria es que, por ejemplo, en el caso de trabajadores que dicen, bueno, quiero tener un trabajo en la mañana y quiero tener un trabajo en la tarde, al final te dice, a ver, en la mañana tenías un porcentaje de pago del 10% y en la tarde del 15%. Pero tú, la empresa pagó en la mañana el 10% y la empresa pagó en la tarde el 9%, lo cual significa que me debes, ¿no? Y entonces nos envía un mensaje, un correo, donde te dice, oye, me debes, porque al hacer la cuenta entre el trabajo de la mañana y el trabajo de la tarde, y al sumarlo, entonces tu porcentaje de pago era mayor. ¿Sí? Eso es lo que no pasa con la empresa transnacional. A la empresa transnacional se le permite diferir el pago de impuestos sobre la renta hasta por 3 años. Entonces ellos sí pueden ir pagando su impuesto sobre la renta diferido, es decir, retrasado hasta por 3 años. O cuando a una empresa normal, pues la presión fiscal puede ser hasta del 30%. Entonces, no sé si respondo un poco a esta pregunta de Gabriel respecto a que tendríamos que preguntarnos, bueno,
¿cuál es el verdadero, pues el verdadero beneficio de estas empresas? Bueno, también la respuesta que ellos nos van a dar es que son generadoras de empleo, ¿no? También esa es una realidad que nosotros no podemos negar. Y también el hecho de que los salarios que ellos, incluso en estos corredores industriales de Tlaxcala, Puebla, nosotros podemos ver que lo que pagaban hasta hace, no sé, en el 2022 era de 2 salarios mínimos, es decir, tampoco podemos hablar de un salario digno, ¿no? Tampoco podríamos hablar de un salario suficiente, pero tampoco podemos negar, esa es un poco la disyuntiva con las empresas transnacionales, tampoco podemos negar que hay empresas transnacionales que pagan muy bien a sus trabajadores y que tratan de tener una importante cantidad de previsión social. Entonces, ese es un poco el problema de que cuando se habla de empresas transnacionales, claro que nos van a contestar y nos van a decir, bueno, pero también son generadoras de empleo, también hay empresas que le pagan muy bien a sus trabajadores y que transforman la vida de las personas que trabajan en ella. Y bueno, pues ese es un poco, yo también he participado en algunos congresos en los que te dicen, bueno, pero tampoco podemos como que culpar a la empresa transnacional. Y creo que tengo un ejemplo muy específico. En el caso del derecho a la salud, en el momento en el que está peor, en términos estadísticos, es en este sexenio. Y este sexenio afirma ser contrario al modelo neoliberal. Entonces, aquí el gran problema es que puede ser una situación de política pública, ¿no? Porque la política pública, en este caso, con un gobierno que parece ser contrario al modelo neoliberal, pues también se equivocó en la política pública del derecho a la salud. Y el derecho al agua es un derecho interdependiente al derecho a la salud. Entonces, que era un poco lo que comentaba Freddy, y mencionando un poco también contestando a Freddy, él en esta investigación que está realizando está hablando de años y años y años de una población completa que no tiene agua. Entonces, ¿cuánto gastan a la semana, cuánto gastan al mes en pipas de agua? Porque no hay otra forma de abastecer de agua, que ese es un poco el problema central de su investigación. Y que en algún momento pensaba que cuando en la Ciudad de México se hablaba de que el agua estaba sucia, estaba contaminado, llegaba con algunos aceites, entonces sí se instalaron pipas gratuitas, sí se instalaron lugares donde la gente podría ir a recargar sus garrafones de agua, y que a mí me regresaba un poco a un cuestionamiento que hacía Octavio y Mario respecto a que pareciera que hay niveles de personas, ¿no? Que si es en la Ciudad de México y si es en un lugar donde hay un nivel de vida que pareciera diferente, entonces pareciera que el Estado puede reaccionar más porque parecieran en mayor medida afectados, y que en poblaciones que tienen 20, 30, 40 años en el que no tienen este servicio, pero que están en la tierra, pues entonces a ellos sí pudieran esperar. Mario, querido, por favor. Sí, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a Ana Laura y a los colegas, las colegas que han aportado. Qué bueno tener a una colega como Ana Laura que tiene esta mirada compleja sobre temas que eso, necesitan no solamente una mirada compleja, sino hasta diría interdisciplinaria, ¿no? Todo esto que nos cuenta sobre la recaudación fiscal y los incentivos para mejorar o no la relación con el medio ambiente es bien interesante. Yo quisiera plantear como una cosa particular que tiene que ver con nuestro posgrado y que tiene que ver con la situación de Tlaxcala y una reflexión más general, ¿no? Para un poco, como decía Octavio, la idea de este seminario también es hacer redes y, bueno, mostrar un poco lo que estamos trabajando y cómo se vincula con eso. La primera cosa es que, como ustedes saben, el eje de investigación, o sí, la línea de investigación que distingue a nuestra universidad en este posgrado interinstitucional son precisamente los derechos sociales, ¿no? Y ha sido muy, muy interesante ver cómo al cabo de las generaciones este posgrado empezó en 2017. Al cabo de las generaciones, creo que, voy a decir algo a lo mejor un poco provocador, pero le hemos arrebatado el monopolio del tema a los abogados, a las abogadas. Diría mejor, le hemos arrebatado el monopolio del tema
a las profesionales del derecho convencionales, ¿no? Digamos, porque cuando empezamos estas tesis, por ejemplo, pienso en esta investigación de Freddy, ¿no? Hubiera bastado con citar el marco normativo, algunas sentencias y pensar que eso resolvía el problema, ¿no? Y hoy pues tenemos una comprensión mucho más compleja que implica incursionar en la institucionalidad de los derechos, porque bueno, desde los marcos normativos podemos idear muchas soluciones plausibles, pero que a la hora de materializarlas son muy complejas. Ya lo decías ahora, Ana Laura, el tema de cómo este entramado institucional legal que involucra a empresarios muy poderosos y a personas muy precarias, pues dificulta la solución. Y creo que eso es muy interesante de cómo ha evolucionado, cómo evolucionó esta línea de investigación en el posgrado. Cada vez más encontramos estas investigaciones sobre derechos ambientales y creo que curiosamente, no sé por qué, no las vemos tan frecuentemente en otras sedes del posgrado, ¿no? Yo siempre pienso que, y así le digo a las estudiantes, nuestros dos grandes problemas, bueno, más bien los grandes problemas de la gente más joven, porque pues ya no, nosotros tenemos que tener menos tiempo en la Tierra, pero los más jóvenes, las más jóvenes, son la posverdad y el calentamiento global. O sea, yo creo que son los dos grandes temas que se vinculan, como tú decías, en esta interdependencia y los derechos, y de hecho el agua es un ejemplo muy claro. Bueno, esto, ¿no? Que qué bueno que se están tratando estos temas de manera compleja. Y yo pensaba al interior de nuestra universidad que a lo mejor para una siguiente temporada del seminario sería muy interesante promover diálogos más allá del posgrado, ¿no? Decías ahora, doctora, hace un momento en tu exposición sobre el tema de la mezclilla, ¿no? Cómo Tlaxcala ser un lugar que no tiene industria propia o que la tiene muy en ciernes, por muchas razones, ¿no? La pobreza, la corrupción, la falta de incentivos en los emprendedurismos, como dicen ahora, pues ha generado eso, que nos volvamos como maquiladores de otras empresas, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a Tlaxcala hace casi 10 años, me acuerdo que en el Centro de Investigación sobre Biología de la Conducta, el que lidera la maestra Margarita Martínez, tenían detectado esta problema de la mezclilla como generador disparador del cáncer en los niños, ¿no? Como los niños, las niñas de estas comunidades donde, sí, claro, se lava la mezclilla, pero se quedan ahí todos los químicos, todas las tintas que están en estas telas, y cómo eso ha generado un incremento del cáncer sobre todo en las personas más jóvenes, lo cual es una desgracia. Bueno, siempre es una desgracia, ¿no? Pero pienso en la vulnerabilidad de niñas y niños, ¿no? Que es complejísimo. Y la otra que me decía Margarita es que estaban empezando a documentar cómo el calentamiento global está haciendo que, y ahorita que tenemos en todo, bueno, no, bueno, no en todo el país, pero sí en partes importantes del país, la emergencia del dengue. Estaba diciendo ella cómo el calentamiento global, estaban empezando a documentar cómo estaba haciendo que especies de insectos que antes no subían a Tlaxcala por el frío, ahora ya están empezando a subir. Entonces, que eso iba a ser un golpe a la salud pública porque las personas de Tlaxcala y de estas regiones más frías, pues no tienen defensas en contra de cosas como el dengue u otras enfermedades que antes eran propias del trópico. Entonces, que lo estaban empezando a trabajar, sería bien interesante como ver en la universidad quiénes están enfrentando esos temas ambientales, ¿no? Ya digo, para no consumir mucho tiempo, decía que, bueno, también decías, doctora, ¿no? Decías que a la hora de reclamar cierta visibilidad en este debate, pues sí, los empresarios siempre dicen, ¿no? Que ellos generan empleo, pero también pensaba, ¿no? Es como decir a la mafia, ¿no? La mafia también genera mucho empleo y, bueno, está fuera de todos los controles, ¿no? Y pienso en el tema de la minería, ¿no? Que también tiene que ver con toda esta catástrofe ambiental y con este desastre. Y bueno, si nuestra ley minera que quedó tan tibia después del proyecto inicial está siendo tan debatida y tan revisada, ¿no? Ahora está eh, em, en la corte sujeta a revisión y por ahí escuchaba que había una intención de echarla para atrás porque adolecía de los criterios de derecho a la consulta, ¿no? Cuando pues ha sido una constante en estos litigios como
como recapitular en la forma, ¿no? Más que en el fondo de las cuestiones. Entonces habría que pensar eso. Bueno, ya para concluir, yo quisiera compartirles un poco cuando vi las preguntas y cuando escucharon a Laura. Yo este tema, digamos, lo he trabajado en relación con dos intereses míos en estos últimos años. Primero, el tema de la protección civil, ¿no? Como tú lo decías, doctora, ahora ya no hablamos de desastres naturales, ¿no? Sino simplemente de desastres, porque ya no es tan sencillo distinguir dónde empieza una afectación que no puede controlar el ser humano y dónde empieza ya las condiciones sociales que lo magnifican, ¿no? Decías huracanes que en poquito tiempo se vuelven de categoría 1 a categoría 5, cauces de agua que de repente se vuelven caóticos, ¿no? Entonces, en relación con este primer interés, a mí me parecía muy interesante cómo México es un país que tiene pues una tradición de protección civil pues hecha a la mala, ¿no? La Coordinación Nacional de Protección Civil surge precisamente después de la explosión de gas en San Juanico y después del terremoto de 1985, ¿no? Dos hechos que pues marcan esta relación compleja con el entorno, ¿no? Las gaseras que llegaron a este lugar en el Estado de México, precarizaron el entorno y bueno, colocaron una gran cantidad de personas en situación de riesgo. Y bueno, aquí hay personas muy jóvenes, seguramente no se acordarán de esa cosa tan horrible de la explosión de gas en San Juanico, pero muy poquito tiempo después, pues vino el temblor del 85, ¿no? Que también nos mostró pues esta vulnerabilidad frente al entorno y cómo si en aquel momento los saldos más terribles tuvieron que ver con la construcción de edificios públicos donde era evidente la corrupción. Hoy, en 2017, que es el temblor como más reciente o más catastrófico en términos recientes, se volteó la ecuación y los edificios más afectados fueron los que tenían que ver con la iniciativa privada, no edificios nuevos, edificios que se cayeron y que no deberían de haberse caído, lo cual pues nos lleva a pensar en esta relación compleja con el espacio. Yo me acuerdo que estaba en alguna mesa de debate posterior a los sismos del 17 y una cosa tan sencilla que se pedía y que tiene que ver con esta idea de lo gubernamental y la gobernanza que planteaba Ana Laura es utilizar el derecho de acceso a la información pública para protegernos mejor frente a estos riesgos de desastre, ¿no? Decían, la Coordinación de Protección Civil, bueno, no, más bien, Secretaría de Gobernación no ha hecho público ahora fue de las cosas que se hicieron al inicio del sexenio, pero no hizo público durante mucho tiempo el mapa de riesgos geológicos, hidrológicos y naturales, que era una información que estaba ahí, y decía lo importante de cruzar este mapa con indicadores de vulneración de derechos sociales de grupos históricamente discriminados, ¿no? ¿A quién le pegan más estos desastres y estas vulneraciones? Entonces, creo que ese es un tema que también podríamos pensar en fortalecer. Y otro tema que me lleva a la primera pregunta que planteas, me gustó mucho cómo la plantearon. Si es un problema jurídico, es un problema de la realidad social, yo diría que es un problema también de construcción del discurso de los derechos humanos, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo el día de hoy que es imposible negar el calentamiento global, bueno, habrá algunos que todavía están medio fuera de la realidad y lo hacen, ¿no? Pero en general ya es imposible de negar. Entonces ahora yo lo que estoy trabajando, el tema de los movimientos y discursos antiderechos, me llama mucho la atención cómo ahora un autor como Andreas Malm, es un sociólogo, bueno, siempre digo si es sueco o danés, es por allá del norte global muy rico. Él está hablando de un fascismo verde, de un fascismo que se construye en torno a esta idea del riesgo. Siempre se invoca el riesgo cuando hay crisis políticas y cuando hay como esta disputa por la narrativa, ¿no? Entonces, él estaba comentando cómo en los países desarrollados que ya no pueden negar el cambio climático, se está incluyendo una variable distinta, es decir, nuestras economías dependen del petróleo. Él habla incluso de un fascismo fósil y dice algo así como que este fascismo verde, que no puede negar el cambio climático, lo que está haciendo ahora es redirigir o más bien reformular quién es responsable de este desastre. Entonces,
ahora todo este fascismo verde está nombrando a las poblaciones migrantes como las responsables de este desastre, por varias razones, ¿no? Porque son sucias, porque tienen culturas muy tradicionales, muy arraigadas. Literalmente en algún discurso del Partido Conservador polaco, no recuerdo bien su nombre, decía, se reproducen como conejos, ¿no? Mientras que los europeos tienen como un ethos más civil, más frugal, más racional. Los migrantes llegan a una comunidad y como hormigas marabuntas, depredan todo, se reproducen como conejos y quieren que se les den todos los recursos, ¿no? Y András Malm también, les voy a compartir el libro que para mí ha sido de los libros más interesantes que he leído, como también esta lógica de defender los capitalismos, perdón, las energías petroleras, las energías fósiles, pues tiene una lógica muy machista, muy xenófoba, muy capitalista, ¿no? No podemos cambiar la economía, entonces hagamos que quienes no merecen derechos ambientales, pues se queden fuera de todo este desastre. Y él tiene este libro que les comento, se llama Piel Blanca, Combustibles Negros, sobre el problema del fascismo fósil. Y tiene otro libro más reciente que se llama Coronavirus, Emergencia Climática y Economía de Guerra, y ya lo tengo que decir, donde él plantea un problema inherente a la institucionalidad democrática y los derechos ambientales, ¿no? Que él dice que la democracia, incluso en su versión socialdemócrata, piensa que podemos ir avanzando gradualmente hacia las soluciones igualitarias, pero lo que dice él es que lo que nos mostró el coronavirus es que no tenemos tiempo y que tenemos que tomar acuerdos y que la institucionalidad democrática lleva mucho tiempo de procesar estos acuerdos, ¿no? No es que le esté tomando partido por la anarquía o el autoritarismo, pero dice, pensemos quiénes fueron los países que mejor controlaron los contagios de COVID, pues los países más autoritarios, los que negaron libertades, los que pusieron límites, ¿no? Entonces dice, tenemos que pensar cómo hacemos para fortalecer esta institucionalidad democrática, crear una conciencia sobre la inminencia o lo urgente de estos problemas y al mismo tiempo buscar crear consensos que faciliten decisiones que funcionen, ¿no? Si uno va por los distintos caminos que cruzan nuestro estado de Tlaxcala, nos vamos a encontrar con que quizá más que en otras poblaciones hay estos calentadores solares, ¿no? Entiendo que en algún momento fue una política pública estatal dotar a las casas de calentadores solares, pero bueno, claro, como decías, doctora, si esto no se convierte en algo estructural, pues por más que no tomemos en botella de plástico, que utilicemos agua de lluvia en la casa, pues esto no tiene ningún impacto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Mario. Es un recorrido creo que muy necesario, tanto del papel que tenemos como académicas, como académicos aquí en el claustro de profesores y en el claustro de estudiantes de posgrado en la universidad. Y por otro lado, de lo multifactorial y multisistémico y multitodo, que es el problema que nos presenta el día de hoy Ana Laura, que desde luego veo que nos va a dar para muchas otras sesiones. Y yo voy a ir aprovechando también con lo del tema fiscal para ir pensando si también Ana Laura cuando volvamos a derechos económicos, nos da una exposición de derecho fiscal, que lo que dijiste, Ana Laura, era también diría yo de una importancia enorme para discutir en el posgrado. Y yo retomo también la idea de Mario, que ojalá podamos ir como diversificando los espacios de discusión. Por lo pronto tenemos bueno, tenemos 15 minutos adicionales. No sé si alguien más quiera
comentar algo. Y vamos a ir cerrando. Y perdón, saludo a nuestro compañero David Román, a quien no había saludado. Perdón, David, entre una cosa y otra no te saludé. Buenas tardes, esperamos que estés muy bien. Y Ana, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Disculpen si hay un poco de ruido, pero estoy todavía en donde trabajo. Pues agradecer antes que nada la presentación de la doctora Ana Laura. Me encantó, no es un tema al que yo esté muy cercana, entonces todo lo que platicó fue muy enriquecedor junto con todas las contribuciones que han tenido el resto de los doctores y los compañeros. La verdad es que he aprendido muchísimo. Y bueno, yo sí quisiera participar un poco, pues por la reflexión que hice con las preguntas que la doctora nos había planteado desde el principio, ¿no? Sobre todo en la primera pregunta, que es de si tenía esto, la voy a leer, dice: el cumplimiento en la disposición de agua en México es un problema jurídico o de la realidad social. Yo considero que ambos. Obviamente yo no tengo una formación jurídica como tal, entonces es un punto débil que yo he notado mucho en mi formación en este doctorado por el gran enfoque jurídico que tiene. Lo único que sé respecto a esto es que recientemente, bueno, no tan recientemente, pero que en 2012 se reformó el artículo 4, entonces digamos que al menos dentro del marco jurídico mexicano se quedó como muy detallado, bueno, ¿cómo decirlo? Como muy presente el hecho de que pues el agua es un derecho humano, ¿no? Dentro de la regulación mexicana. Entiendo que eso no es suficiente y creo que va por ahí también que per se este problema que tiene el Estado mexicano al momento de implementar y cumplir este derecho, pues es en donde ya se transforma en una realidad, ¿no? Un problema de la realidad social, pues justamente por toda esta falta de acceso adecuado al agua. Tengo una experiencia, yo viví 4 años en Tabasco, en una zona que se llama Comalcalco, y Comalcalco es un municipio muy grande, está la zona, digamos, urbanizada, pero a los alrededores hay rancherías. Entonces, mi suegra vivía en una de estas rancherías y sí tenía como muy limitado por horarios el acceso al agua por, digamos, el que venía, ¿no? De la tubería por parte del gobierno. Y sí vi de primera mano como lo que es el tener esta escasez, el tener que programarse, el no tener como el acceso tan inmediato y tan rápido al agua, ¿no? También en la zona, digamos, como en el centro del municipio, aunque había un servicio, la verdad era de muy mala calidad y había personas que tenían la posibilidad de tener sus propios pozos, pero bueno, también eso podía representar en algunos casos eh, problemas en cuestiones de salud, porque pues obviamente no eran aguas que estuvieran tratadas, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante complicado, como que hasta que uno lo enfrenta realmente lo puede llegar a visualizar ya de una forma mucho más crítica. Y bueno, por eso yo creo que, aunque es ambos, sí creo que el problema de realidad social es un tema muy fuerte dentro de México, ¿no? También ya lo comentaron con el caso de Chiapas, podría agregar también en Oaxaca e incluso pues en zonas que son urbanizadas, pero marginales. Por ejemplo, en Iztapalapa o en Ecatepec. Tengo una tía que vive en Iztapalapa y también me ha comentado de este tema. Bueno, que luego se queja, ¿no? No es como que directamente hablemos de ahí, pero sí que se queja de que, pues, eh, hay cortes, tienen que recurrir a pipas y que, bueno, también a veces es caro, no tienen el acceso para poder llegar a esto. Evidentemente, pues todas las comunidades rurales y marginadas, pues creo que también padecen bastante de esto. Y justo lo que también ya habían comentado del tema minero, yo creo que es importante, ¿no? Estas empresas, y que creo que aquí también lo podríamos vincular con la segunda pregunta, que es la de cuál es el papel del Estado y la empresa transnacional, ¿no? En el acceso a disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Bueno, creo que el Estado, pues evidentemente tendría que tener, pues su papel sería, pues evidentemente regular y supervisar, ¿no? Tener este marco normativo, pero pues más allá de establecer esta parte, digamos, podría llamarla teórica, no sé si es correcto, llevarla a la práctica, ¿no? Creo que es en donde se queda demasiado corto en esta provisión de servicios, pues en áreas también que pues no son tan atractivas, ¿no? Para la inversión privada, por ejemplo, para contrastarlo con esto del papel de la empresa, pues el Estado debería de
de subsanar como toda esta infraestructura que pues la verdad a veces pues ahí se carece, ¿no? Con cuestiones de plantas de tratamientos o no sé, también redes de distribución que pues bueno, no están. Evidentemente considero que el papel del Estado pues también sería proteger los derechos humanos, ¿no? Pues también sobre todo hay prácticas que violan este derecho al agua enfocado hacia la empresa, ¿no? Porque como comentaban, se le dan demasiadas facilidades y pues eso también puede ser demasiado perjudicial. Y pues creo que también algo que a lo mejor me parece que no se mencionó mucho, creo que también podría ser la parte de facilitar la participación ciudadana, ¿no? A lo mejor la creación de consejos comunitarios relacionados obviamente con el tema del agua, algún tema de consultas públicas, como pues un poco más en ese tema, creo que también podría ser. em, y en el caso de las empresas transnacionales, creo que también deberían de tener un rol y un papel. Estuve checando y encontré algo de Naciones Unidas. Ahorita les digo que por aquí lo anoté. Sí, se llama Responsabilidad Corporativa y Derechos Humanos. No es cierto. Espérenme, yo aquí lo había anotado. Una disculpa, se me está borrando donde lo anoté, pero es digamos, una regulación que plantean sí, es esta, desde Naciones Unidas. Ya está. Principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. La verdad no sabía que existía, o sea, desconozco mucho del tema. Y cuando estuve así como que investigando y revisando al respecto, me pareció interesante. Y bueno, las empresas deberían de apegarse un poco más a a estas normativas, a estas regulaciones que ya de por sí pues existen, ¿no? Un poco para el tema pues de cómo operan en sus servicios y evitar también pues todos estos daños que hacen pues por la extracción o sobreexplotación, por el tema de la contaminación y por el desvío de ríos que también comentaba mi compañero Gabriel, ¿no? Entonces, sí creo que debe de ser un trabajo conjunto entre empresa y Estado, pero o sea, deben de colaborar, pero con regulaciones estrictas, o sea, que el Estado realmente fuera estricto, ¿no? Un poco pues, para dirigir las acciones, empresariales, que la empresa también busque una buena inversión. Yo entiendo que también van a contribuir a veces a la gestión y operación del servicio, porque pues el Estado no cubre todo, pero pues debería de ser desde una perspectiva en donde se prioricen los derechos humanos por encima de las ganancias comerciales, perdón, económicas. Yo sé que es complicadísimo, porque pues obviamente siempre una empresa está ahí, ¿no? Pero creo que pues el acceso al agua no debería de ser como tal visto como un privilegio o como dejar de verlo como un privilegio, sino debería de ser pues totalmente un derecho universal que pues obviamente el Estado esté obligado a garantizar, ¿no? Pero bueno, esa es mi reflexión desde una perspectiva pues muy novata, porque yo la verdad no conozco ampliamente del tema y también pues no domino mucho la parte completamente jurídica, puesto que pues no soy abogada. Pues muchas gracias por escucharme y por el espacio para participar. Y nuevamente gracias, doctora, por compartir toda la información que nos. No, muchísimas gracias a ti, Ana. Tiene la mano levantada, Mario. Yo nada más quiero subrayar que sí, creo que Ana tiene razón, que quizá en otro momento tendremos que reflexionar de forma un poco más larga sobre el papel de la participación ciudadana bueno, participación ciudadana y podríamos poner lucha política por el agua o luchas o movimientos sociales. Eso habrá que darle otra revisada, otra exploración y también quizá tengamos que también ir pensando en en una sesión que tenga que ver con la relación entre derechos y su proceso de mercantilización. Digo que claro, cuando un derecho está mercantilizado, parte de lo que podemos decir es que ya no es un derecho, ¿no? Se ha convertido en un privilegio y entonces ya hay una dimensión de justicia rota. Bueno, hasta ahí yo termino. Mario, por favor. Sí, muy rápido, nada más ahorita que escuchaba a Ana sobre este tema de las movilizaciones, también quizá podríamos invitar en un futuro. Hace unos meses me contactaron también colegas que hacen trabajo sobre biología, que trabajan en la Malinche, ¿no? Y ven que nuestra universidad tiene ahí un enclave que cuida una parte
de ese bosque que lo ha hecho muy bien. Entonces ahora tiene dos problemas estructurales para continuar con como con la construcción de este tejido que han hecho con la comunidad. Uno, el tema del narco, ¿no? Que cada vez están más en estos espacios naturales. Decía Gabriel, no sé, de rentar los bosques, bueno, ellos no los rentan, se los agandallan, ¿no? Y el otro tema, que es un tema, y ahí estaba pensando en nuestro colega Ernesto, que eventualmente aparece por ahí, que trabaja temas de especismo. Hay un problemón ahí sobre el abandono de animales de compañía, ¿no? De los perros, ¿no? Entonces, ellos, estos colegas, están como tratando de cuidar las especies nativas. No me acuerdo, a lo mejor estoy confundiendo, pero me decían de un conejo como muy parecido al teporingo, ¿no? Que es una especie local, endémica de ese enclave, que se lo están acabando los perros, que van a abandonar ahí a la Malinche, ¿no? Entonces, esta colega me buscaba, y en realidad fíjense cómo no, nunca lo compartí, se me fue, lo buscaban como posgrado para ver cómo podíamos hacer tejido con la comunidad para explicarles esto que estamos hablando. Bueno, no explicarles porque no se trata de que unos saben y otros nada más escuchan, no, sino como buscar maneras de reflexionar colectivamente sobre la interdependencia de los derechos, ¿no? Porque era importante que la propia comunidad gestionara estos recursos y se involucrara en la protección del medio ambiente. Yo no sé si ustedes saben, pero hay muchas especies de hongos comestibles que en la Malinche, de hecho, cada año se hace como un festival, ¿no? De la universidad va y hacen como una recolecta de hongos y es una cosa como muy linda, como para un poco incentivar esta construcción del tejido. Entonces también, ya luego si me vuelven a buscar, les hablaré, doctora Ana Laura y colegas, para que pues podamos pensar algo colectivo para acompañar a la comunidad en esta defensa de derechos ambientales. Claro que sí, sí, creo que también luego parte de lo que nos falta en los posgrados y en la labor académica es poder cerrar esa pizza, ¿no? Sobre todo, digo, dedicándonos a derechos humanos, hay que ir buscando cómo cerrar esa pinza. Yo creo que vamos a ir pensando para las siguientes sesiones del seminario. Bueno, nos quedan 3 minutos, ¿no? Ya no voy a decir gran cosa. Quiero agradecerles muchísimo a todas, a todos su compañía en esta tarde, especialmente a Ana Laura por su exposición, por tan clara y habernos puesto como a reflexionar sobre esto. Yo creo que Ana Laura abrió un debate interesantísimo y lo abrió además de una manera muy, que decir, muy elocuente y muy iluminadora, porque ahora tenemos términos y coordenadas para debatir, porque claro, todas tenemos como la intuición o incluso el dato de que hay un problema con las empresas transnacionales y el uso del agua. O sea, hemos visto las protestas contra Bonafont, etcétera. Eh, pero bueno, las coordenadas técnicas nos las dejó Ana Laura con una generosidad enorme. Y bueno, yo no puedo más que agradecer. Quiero comentarles que como dividimos el seminario, fue 4 sesiones, digamos, como en 3 ciclos, 4 sesiones, una para derechos económicos, otra para sociales, otra para culturales y otra para ambientales. En este caso, llevamos económicos, llevamos sociales y ambientales y nos falta culturales. Esa última intervención del seminario le toca a nuestro colega Mario Alfredo Hernández. Ya les iremos comunicando la fecha oportunamente para que nos veamos acá. Y quiero darles un aviso rapidísimo. Ustedes saben que además Mario y yo estamos coordinando un seminario presencial en la universidad sobre precariedad y neoliberalismo con el cine.
teníamos sesión programada para mañana, pero la Facultad de Derecho y la licenciatura de Ciencia Política, que es quien nos acoge, pues nos canceló hoy por la mañana. Entonces, si alguna de ustedes pensaba ir a Tlaxcala a acompañarnos, se lo aviso de una vez para que no vaya a hacer el viaje. La próxima sesión del seminario es el 20 de septiembre, ahí sí, digo, todo está ya hecho y en todo caso, la sesión que se suspendió ahora, pues tendremos que reprogramarla. Pero bueno, me importaba decírselos por si alguien de ustedes pensaba ir mañana, que no vaya a ir. Hemos intentado, Mario y yo, avisar por todos los medios, pero pues luego no es fácil. Bueno, Ana Laura, yo con todo el agradecimiento, te doy la palabra por si quieres cerrar algo. Si no, pues ya nos despedimos y nos vemos a la próxima. Sí, no, agradecer la invitación, agradecer su presencia, sus comentarios que, bueno, pues nos dejan más algunas líneas en las que podemos participar, también invitarlos. Ya lo decía el doctor Mario, la idea pues es el trabajo conjunto. Entonces, claro que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Para nosotros sería pues muy, muy enriquecedor. Y bueno, Octavio, Mario, la invitación, ¿no? Qué bueno que tenemos estos espacios que nos permiten conocer qué se está investigando y también qué están investigando los otros para poder tejer redes, ¿no? Que es muy importante entre nosotros y también pues con algunas otras facultades. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. No, muchísimas gracias a ti, Ana Laura. Bueno, pues si no hay más, son las 7:01 de la noche. Nos despedimos y les avisamos de la próxima sesión con anticipación. Muchas gracias.